Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, mismo que es posible gracias a la colaboración del Canal 28. El día de hoy contamos con el testimonio de una madre de familia que con toda la voluntad de cerrar un ciclo e iniciar nuevos caminos, acudió junto con su esposo al proceso de mediación para lograr acuerdos relativos al cuidado, convivencia y manutención de su hija de 5 años. Por otro lado, contaremos con la presencia de la magistrada María Gabriela Sánchez García, quien como experta en la materia nos hablará de la mediación, pero sobre todo de la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para educar y lograr la paz mediante el diálogo. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Los invitamos a ser testigos de la tranquilidad que pudo llegar a sentir una persona que trabaja para lograr una separación de pareja de manera armoniosa en beneficio de todos los miembros de la familia. Veamos la siguiente historia. Bueno, antes que nada agradecerle que haya aceptado estar en este programa En Mis Zapatos y contarnos el testimonio de cómo pudo solucionar una situación en el Instituto de Mecanismos Alternativos. ¿Nos pudiera comentar qué fue lo que sucedió? ¿Qué problema tenía? Sí, yo vine por recomendación de una persona que ya había tenido la experiencia de adquirir o de pasar por este servicio. Nos recomendó, nos dijo que había logrado ponerse de acuerdo con su expareja y entonces, de la misma manera, el papá de mi hija y yo, que nos casamos, decidimos venir aquí a comenzar, o más bien a cerrar, los convenios de alimentos y de convivencia que no habíamos logrado ponernos de acuerdo, ¿no? Llevábamos 2 años aproximadamente difiriendo la negociación y finalmente ya planteando una firma en un convenio, ¿no? Había sido muy complicado, los dos teníamos como voluntad, o sea, como sí queríamos, pero la verdad es que la comunicación se dificultaba mucho a la hora ya de sentarnos, y también a veces estas lenguajes legales para uno son un poco inaccesibles o uno no sabe realmente qué es lo que tiene que hacer y se siente un poco perdido y un poco como creyendo que lo que sigue es como muy difícil, o que se necesitan muchos recursos económicos y entonces uno va posponiendo algo que pues evidentemente era necesario para el beneficio de la familia separada que ahora somos, ¿no? En nuestro caso tenemos una hija y aunque ya llevábamos 2 años separados y más o menos puestos de acuerdo tanto en convivencia como en alimentos, pues el hecho de ya tener estos convenios firmados nos permitió ya comenzar el proceso de divorcio. Entonces, acuden al Instituto de Mecanismos Alternativos y ¿qué es lo que procede? ¿Qué sigue? ¿Qué les comentaron y cómo los introdujeron a qué iba a ser el proceso de mediación? Pues nos dijeron que nos iban a ayudar a ponernos de acuerdo en nuestros convenios. O sea, pasamos con una licenciada, o sea, llegamos de hecho sin cita, y tuvimos la suerte de que nos pudieron atender ese mismo día. Se abrió nuestro expediente con nuestras identificaciones, traíamos también nuestros papeles del acta de matrimonio, el acta de nacimiento de nuestra hija, y la licenciada que nos atendió comenzó todo el proceso, pero nos dio cita y nos explicó qué era lo que íbamos a hacer. Entonces, en esa primera cita nos explicó el servicio que daban, que era pues básicamente un convenio de alimentos, pues es los gastos que representa la manutención de nuestra hija, cómo nos íbamos a repartir estos gastos, y también la convivencia, que nuestra hija pudiera convivir con las dos, con papá y mamá, y que de alguna manera ella se sintiera pues protegida y al lado de sus padres, ¿no? Que era lo que los dos queríamos también. Y en 1 hora y media aproximadamente la licenciada nos ayudó a redactar. O sea, fue, digamos, asunto por asunto de la ropa de nuestra hija, las medicinas, o sea, asunto por asunto que nosotros a lo mejor no teníamos tan claros. Ella nos fue ayudando a empezar a resolverlos, ¿no? Si nos íbamos a ir a mitades y asuntos muy prácticos.
Y ella ayudó muchísimo a que los dos nos sintiéramos tranquilos, que nadie iba a sacar ventaja de nadie, y en un ambiente pues de confidencialidad, en un cuarto, nada más los tres. Y de hecho la licenciada fue tan amable que incluso nos hacía sentir que no estaba pasando pues algo que nos debiera generar tensión, que fue justamente un problema que no podíamos resolver solos, porque existía tensión entre nosotros, ¿no? Sobre todo pues una pareja que se separa, pues quedan siempre pues, situaciones psicológicas ahí complicadas, ¿no? Y para lograr bajar un acuerdo, pues a veces la voluntad no basta. Entonces, bueno, la voluntad nos trajo aquí y ya con eso ya nos ayudaron aquí a todo lo demás. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con la segunda parte de esta historia. Regresamos. Mencionó algo bien importante, se sentían tranquilos y no se sentían como si fuera un proceso, estuvieran en un juzgado o estuvieran en algo muy difícil de entender, sino que era como estar, bueno, ahora sí que platicando de los asuntos que a lo mejor no todos se tenían presentes, se sabía que se tienen estas ciertas necesidades, pero no todos se tenían presentes y es tarea del mediador, o en este caso de la mediadora, decirles punto por punto en base a la experiencia que tenemos, cuáles son los puntos que no deben de dejarse pasar para que puedan pues, evitar problemas en un futuro, ¿verdad? Exactamente, y ella nos decía mucho como también poniéndose en lo que el juez estaba esperando. O sea, el juez está esperando en este caso que queden protegidos los derechos de nuestra hija, ¿no? Entonces, ella nos decía, por ejemplo, a lo mejor él y yo, el papá de mi hija y yo, nos podíamos poner de acuerdo de manera pues muy informal, pero esto tenía que ser con puntos y comas y porcentajes y como acuerdos de qué fin de semana vas a entregar la ropa, estos cambios de ropa, en qué van a consistir, así como muy puntual. Y de alguna manera nos explicaba, y esto puede ser exigible, o sea, esto ya al momento de que tenga una sentencia a favor, que el juez ya lo apruebe, esto va a ser exigible en cualquier momento. Entonces nos instaba mucho a que lo tomáramos con mucha seriedad y pensando en que los dos estábamos aceptándolo y que si en algún momento se iba a volver exigible, digamos, ya de una forma legal que nos parecía justo, ¿no? Entonces, esa idea, que ojalá nunca suceda, porque afortunadamente pues, fue una separación bastante pues, armoniosa dentro de lo que obviamente pues, se entiende, ¿verdad? Que no fue un dolor, fue problemático, fue todo lo que conlleva una desilusión de parte de ambos. Finalmente sí nos ayudó mucho y nos hizo sentir a ambos sujetos de derecho, ¿no? Que no se trataba de procurar nada más a la madre o al padre y nos escuchaba primero nuestra situación, nuestras condiciones, cómo vivíamos y lo que queríamos para nuestra hija. Ella primero escuchaba cómo vivíamos, en qué situación estábamos económica los dos y ya con base en eso nosotros le decíamos, nosotros nos hemos puesto de acuerdo así. Ah, bueno, y entonces ustedes como quisieran acordar, por ejemplo, la ropa o esto. Por ejemplo, nos decían, tienes que entregar un ticket donde se demuestre que hiciste las compras, ¿no? Entonces nos decía, bueno, esto puede llegar a ser exigible, no necesariamente tienes que presentarlo, ya ustedes se ponen de acuerdo, pero si algún día se necesita ser exigible, va a existir este documento. Entonces eso también daba certeza a ambas partes de que llegaba un momento, pues íbamos a tener que pues cumplir, ¿no? Algo formal, algo legal. Y que con esa idea de que esto ya va a ser para los próximos años, no sé, o sea, puede ser de hecho nuestro convenio ya para siempre, ¿no? Hasta que nuestra hija sea mayor de edad, no sé. Con esa sensación de que si es que puede llegar a ser exigible, entonces de una vez tenemos que quedar ambos contentos. Y de hecho fue una experiencia muy agradable y la recomiendo, o sea, creo que muchas parejas pueden no terminar sus ciclos porque necesitan una ayuda.
o sea, como nosotros, que necesitábamos un empuje, una cita, una oficina, una mesa, una persona que tuviera experiencia de lidiar psicológicamente también con todo todo el ambiente de una pareja que se separa, ¿no? Que no es fácil y se necesita una cierta sensibilidad. Y sobre todo también cuando hay hijos, que es distinto, o sea, hay un dolor de fondo siempre, ¿no? Entonces, esta abogada nos ayudó mucho y en ese sentido yo creo que además que nos provea este servicio nuestro gobierno, pues caramba, es algo que debe de reconocerse, ¿no? Como está bien hecho, está muy bien hecho, qué bueno que exista esto. Yo no sabía que existía, ¿no? Se había escuchado, pero qué bueno que en el momento en que lo necesité, el Estado me lo dio. Ahora, me comentaba también que estos convenios van a ser presentados para cuando siga la siguiente etapa de lo que ustedes están viendo en cuanto al divorcio. Sí, nosotros estamos ya con estos convenios, ya iniciamos nuestro proceso de divorcio, o sea que era dos condiciones necesarias, ¿no? Y bueno, finalmente ya estamos ahí y da mucha tranquilidad pues es un pendiente, ¿no? O sea, ya cuando tú decides separarte y es definitivo, pues cerrar el ciclo también da mucha paz, ¿no? Y pues poder presentar este convenio en un divorcio incausado agiliza más el proceso para que puedan pues finiquitar ya toda la cuestión legal, que es importante, pero que también se pueda ver dentro del proceso pues el lograr esa tranquilidad que también se busca dentro del proceso de mediación para que sea algo integral y sea un proceso más humano, que no nada más quede en cuestión jurídica. De hecho, yo creo que a la familia le vino muy bien. O sea, nosotros creemos que somos una familia separada. Nosotros creemos que el vínculo de familia no se disuelve porque la pareja no pudo resolver sus problemas. Y en este caso en particular, yo creo que nos quitó mucha presión. El momento en el que firmamos en nuestros dos convenios y pusimos los sellos, o sea, eran tantas hojas que nosotros le ayudamos a la licenciada a poner los sellos y fue una experiencia muy agradable de realmente poner Estaban trabajando sello, juntos. Ajá, Sí. de cerrar, ¿no? Y estar tranquilos. Y no fue así. O sea, el hecho de que ahora lo conseguimos fue un logro. No quiere decir que nosotros que no nos haya costado trabajo, ¿no? No, nos costó mucho trabajo llegar acá, o sea, y nos hizo sentir muy bien, o sea, el último cumpleaños de nuestra hija estuvimos los dos más juntos incluso, como con más paz entre nosotros. Y yo creo que tuvo mucho que ver haber venido aquí, haber terminado este proceso y la familia va a estar mejor. O sea, es una familia separada de nuevo, pero nuestra hija incluso yo creo que hasta lo resintió positivamente, que ya logramos ponernos de acuerdo y pues era un gran pendiente. Y claro, o sea, si mamá y papá están tranquilos, pues también, o sea, los hijos, ¿verdad?, están tranquilos, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado darnos el testimonio. ¿Algo que quiera recomendar a la gente que nos está viendo antes de despedirnos? Pues que lo hagan, que den el paso, que pongan también confianza en esta institución, y hago votos porque la institución pues también nos sigue apoyando, ¿no? Nosotros tuvimos la fortuna de caer en muy buenas manos y la verdad vale la pena. O sea, a veces uno cree que la lucha es mucho mayor o el problema, o sea, difiere mucho uno asuntos porque cree que van a ser demasiado complicados. Y sí pueden serlo, pero este lugar, el Instituto de Mecanismos Alternativos, te ayuda a que, bueno, siendo problemático y doloroso como puede ser, pues lo encauzan y le dan una ruta, ¿no? Y uno se siente mucho mejor, o sea, vale la pena. Entonces la invitación es a que las dos voluntades solamente vengan aquí y comiencen, ¿no? Y pongan también confianza en este lugar, de que con todas las dudas que puede tener, pues que se avienten, ¿no? Y pues yo espero que encuentren la misma tranquilidad y el mismo espacio que encontramos nosotros. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Hemos podido observar cómo se generó una confianza por parte de la pareja involucrada al lograr los convenios relativos a la convivencia y alimentos de su hija, sobre todo teniendo la satisfacción de que los términos de los acuerdos fueron elaborados por ellos mismos y contando con la tranquilidad de que pudieron ser exigibles en caso de que no llegaran a cumplirse de manera voluntaria. Vamos a un corte y cuando regresemos nos acompañará un especialista que nos hablará sobre cómo enfrentar estas situaciones. Estás en Mis Zapatos. Regresamos.
Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña la magistrada María Gabriela Sánchez García, quien es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sinaloa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Marta. Un gusto. Y bueno, pues después de haber visto este testimonio de las personas, para la gente que tenga dudas y que conozca de los mecanismos alternativos, ¿nos pudiera ampliar de qué se tratan estos mecanismos alternativos? Sí, es muy importante que las personas tengan conocimiento de ellos, porque en esa medida van a poder acudir a los centros que prestan este servicio. En el estado de Sinaloa tenemos un centro específicamente que preste servicio en materia familiar. ¿Qué les diría a estas personas? Que tengan confianza, que sepan que las personas que los van a ayudar a comunicarse para que resuelvan sus conflictos son personas que están capacitadas, están certificadas, y que estos mecanismos alternativos a acudir a un juez, que son la mediación y la conciliación básicamente en el estado de Sinaloa, son una verdadera y real opción, en donde estas personas que están en un conflicto son ellos quienes lo cuentan, son ellos que lo platican entre ellos, y en esa medida van saliendo las respuestas reales para solucionarlo y las condiciones en que puedan cumplir cuando llegan a una solución. Yo eso les diría a las personas, que confíen que está en la ley, en la Constitución, la norma constitucional que sustenta los mecanismos alternativos, y que los poderes judiciales nos hemos comprometido y nos hemos preparado para que tengan ese acceso real y verdadero, inmediato a la justicia, que la deciden ellos. Sí, que lo que comenta es muy importante, porque anteriormente, pues primeramente la lucha de tenerlo regulado, ¿verdad? Ahora lo tenemos regulado en la Constitución, ¿verdad?, federal, y en en los estados, y que que nos pueda dar una base para que sea un acceso a la justicia diferente o distinta a la tradicional que conocemos en los juzgados, ¿verdad? Pero sin embargo, estos mecanismos alternativos tienen muchísimo más ventajas a un proceso judicial, porque se da una transformación también de cambio de vida en las personas y se arregla pues el problema que tienen de raíz. ¿Qué ventajas se pueden tener dentro de un proceso de mediación? Sí, básicamente tú lo has dicho de una manera muy, muy certera. Esta es una realidad que se vive en los centros que prestan este servicio, sobre todo la mediación, ¿no? Las personas aprenden a dialogar entre sí, pero sobre todo a conocerse también entre ellas al interior, porque cada uno lleva un conflicto entre dos, pero para llegar a ese conflicto cada quien trae un conflicto, trae un malentendido, trae algo que no supo decir a tiempo, y que ahí, en ese espacio, pues se habla de una manera tranquila. El mediador experto tiene esa capacitación, tiene esa capacidad para saber qué preguntas hacerle a las personas, para que ellos expresen lo que están viviendo. Y es un aprendizaje. Es un aprendizaje para volver a la comunicación con aquella persona que la perdieron. Es un aprendizaje en el sentido de que antes de hacerme una idea, mejor pregunto, o mejor digo lo que siento o lo que estoy pensando que me están diciendo. Las personas definitivamente, unas más, otras menos, pero salen distintas a como llegaron. Se les nota en su cara la paz, la tranquilidad, y salen con esa claridad de que pueden hablar, de que pueden dialogar y de que pueden resolver ellas, no necesariamente un juez. Entonces sí, es un aprendizaje básicamente, es lo que nosotros vemos en el centro en Sinaloa. En muchas ocasiones, por alguna razón no se llega a un acuerdo, pero las personas salen tranquilas, y eso da muestra palpable las encuestas de salida. El 99% de las encuestas de salida
se haya llegado a un acuerdo o no se haya llegado a un acuerdo, empiezan diciendo esto: gracias, estoy mejor, excelente, lo voy a recomendar, en fin. Las personas, los ciudadanos, tenemos la necesidad de estos espacios, y desde que a veces llegan un poco alterados, violentos, pero desde que inicia la información de esto, va bajando el estado de ánimo, y entonces lleguen o no a un acuerdo por alguna razón, ellos salen distintos y salen con esa cultura del diálogo y con ese mejor me evito ir a un juzgado. Que definitivamente el evitarse un juzgado, el solucionar un conflicto, sabemos que la mejor negociación es pues que sea directa, pero en estos casos cuando no se ha tenido la comunicación adecuada o no se puede entablar ni siquiera un diálogo efectivo, pues que un tercero neutral e imparcial, conocido como un mediador o facilitador, les pueda ayudar a restablecer esa comunicación, pero que las personas involucradas en el conflicto sean los que resuelvan su conflicto, porque ellos, mejor que nadie, las personas, ahora sí que nadie sabe más que lo que hay en la olla, más que la pala que lo menea, o sea, no hay nadie más, ni un juez, ni un magistrado, ni una persona externa a tu situación te puede decir qué es lo que está pasando con tu vida, porque tú eres el que está viviendo, la verdad. Entonces, el sentarse a dialogar y el romper este paradigma con las personas para que acudan a un proceso de mediación antes de iniciar un proceso judicial, da muchos beneficios. Y me imagino que nos pudiera contar muchas anécdotas dentro del Centro de Justicia Alternativa que tienen dentro del Poder Judicial de Sinaloa, en donde manejan la materia familiar, en donde precisamente pues uno de los temas más importantes es pues la materia familiar, porque no hay nada más importante que en un conflicto familiar resolverlo de la mejor forma y dándoles el ejemplo también a nuestros hijos, ¿verdad? Los hijos que están dentro de la familia, el que no importa que se tenga problemas, pero que sí cómo los podamos resolver, ¿verdad? ¿Qué experiencias ha tenido dentro del centro que tienen en Sinaloa? Pues la verdad es que ha acudido muchísima gente, muchos casos de custodia, alimentos, convivencias, ¿no? En donde al principio llegan las partes adustas, violentas, pero poco a poco se van acercando y se van dando cuenta de que lo más importante son los hijos en este caso, ¿no? Y ellos también como padres. Pero ha habido 2, 3 casos muy importantes a los que se les ha dado una solución tranquila, pacífica, en donde han sido casos de niños en estado de vulnerabilidad. Una niña que pierde al nacer a su mamá, pero esta niña tiene problemas también de salud muy graves. Y la persona que se queda con esta niña es una tía de la madre que fallece, tampoco tiene papá, y entonces hay una parte de la familia que se opone a que la tía tenga a esta niña, y esta señora pues está muy encariñada con la niña. Los tratamientos médicos se han estado llevando al día. El caso es que la parte contraria, por razones humanas, a punto de que la niña fuera a dar a un espacio donde el gobierno la atendiera, ¿no? Entonces sí fue una situación muy difícil, pero afortunadamente entendió esta otra parte de la familia que en ningún lado la niña iba a estar siendo cuidada, sobre todo con amor, ¿no? Con amor, porque es un problema serio de salud, y consintieron en que la niña quedara donde ha estado siendo cuidada, atendida, y eso le dio muchísima paz a la niña, a la tía, a la familia, y bueno, pues es un caso verdaderamente que ningún juez hubiera resuelto en ese sentido, porque el juez, por más preparado que esté, va a resolver en un supuesto de ley, que no le va a permitir nada más que aplicar esto que es un supuesto de ley, que es una hipótesis, porque el legislador jamás va a poder contener cada caso particular que se da en la sociedad y en circunstancias específicas como la de esta familia, ¿no? Y esto es lo grande de los mecanismos alternativos, que nos vamos
a la historia de cada quien, a la particularidad de cada quien, y cada quien, como dices tú ahorita, lo resuelve desde su espacio, desde las necesidades y desde el amor, porque además es algo muy importante, como hay que atrevernos a decirlo, ¿no? Cómo en la mediación se contacta con esta parte que es el amor, y que está a veces nulificado o no se ve por el conflicto, por la violencia, por el malentendido. Pero por lo regular detrás de ahí, detrás de un conflicto, detrás de ahí, desde ese espacio, hay una carencia de amor, hay un amor que no se ha manifestado. Entonces, este caso, lo que nosotros vimos fue eso, ¿no? Que pudo más el amor hacia esa niña y el amor que esa niña generó que el irse ante un juez, a que el juez, bueno, terminara quizás canalizando a la niña a una institución pública. Claro. Y es un caso de éxito, bueno, importantísimo. Y el que lo mencione y venga de usted, que como magistrada, para la gente que nos está escuchando, usted ha sido una de las principales promotoras a nivel nacional en promoviendo los mecanismos alternativos e impulsando los mecanismos alternativos, y luego como el puesto que tiene y el cargo que tiene de magistrada, a veces ha sido difícil tener aliados en puestos estratégicos, y el que nos lo comente usted pues tiene mucho valor, sobre todo porque habla de cuestiones del amor, que es sumamente importante y que realmente pues en papel no se puede sentir, ¿verdad?, de ese sentimiento, ¿verdad?, que dentro del proceso de mediación, en una sala de mediación, afloran todos esos sentimientos y emociones, que nada más el hecho de sentarse a ver cuáles son las necesidades de nuestros hijos y ver por nuestros hijos, pues es una de las principales muestras de amor que necesitan nuestros pequeños, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, magistrada, por haber estado con nosotros. ¿Algo que desea agregar antes de despedirnos? Pues solamente invitarlos a todos, tengan o no tengan en este momento un conflicto, traten de enterarse qué son los mecanismos alternativos, qué es la mediación. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad de educarnos para la paz, y precisamente estos mecanismos nos llevan a un camino de paz y a un aprendizaje de diálogo, y en ese sentido yo sí quisiera invitarlos a todos a que se acerquen, a que busquen qué es la mediación. Y creo que con eso estaríamos aportando un poco a este mundo tan violento, desde el momento en que vamos a empezar a aprender un poquito a caminar hacia la paz. Pues muchísimas gracias, magistrada. Gracias a ti. Les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles que nos proporcionen sus comentarios y sugerencias en los teléfonos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Esto fue En Mis Zapatos.